Hola, soy César Quintero, profesor de edafología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y estoy colaborando con este programa de formación para Sigma en este día. Hoy les voy a hablar de los suelos. La edafología es una ciencia relativamente joven que estudia los suelos en relación al ambiente y la producción agropecuaria. Los suelos que cultivamos en Argentina son el resultado de una serie de factores que se han combinado para determinar los suelos que tenemos hoy. Los factores que determinan estos suelos son el material madre o la roca, el sedimento sobre los cuales se han desarrollado, el clima, la vegetación, el relieve y el tiempo. Todos estos factores combinados con una serie de procesos hacen que hoy tengamos los suelos que necesitamos para producir la agricultura actual. La mayoría de los suelos de la región chacopampeana, que es donde mayormente desarrollamos nuestra actividad agrícola, se han desarrollado sobre suelos de sedimentos loésicos. Es una roca sedimentaria que trajo el viento desde el suroeste de nuestro país y la depositó durante miles de años sobre la superficie de esta zona. En cambio, en la zona de la Mesopotamia, por ejemplo, los suelos son originados de sedimentos que trajeron los grandes ríos como el Uruguay y el Paraná. Entonces hay mucha diferencia en estos sedimentos y en los suelos por consecuente que se forman ahí. También tenemos algunos suelos en Corrientes y en Misiones que se desarrollaron directamente sobre rocas ígneas. Ustedes conocerán esos suelos rojos que se pueden observar ahí. Este gran sedimento que cubrió una gran zona argentina, como que se denominó el sistema eólico pampeano, fue el más reciente y el más importante para nosotros. Se trata de un sedimento que llamamos loess y es similar a un polvo fino como un talco limoso que ha cubierto grandes superficies de las principales zonas agrícolas del mundo, como el cinturón maicero de Estados Unidos, como las grandes llanuras de Rusia y Ucrania, hoy en conflicto, y algunas llanuras importantes también de China. En nuestro país ese sedimento cubre desde el norte de La Pampa, vamos a decir así, el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y llega hasta el Chaco, con algunas coberturas en Entre Ríos también. Otros sedimentos como el que tenemos en Entre Ríos ha determinado que estos suelos sean mucho más arcillosos. ¿Por qué? Porque el sedimento fue arrastrado por el agua venía desde Brasil, vamos a decir así, por el río Uruguay o por el río Paraná. El agua, como el viento, hacen una sedimentación. Esa sedimentación determina que en la zona donde se produce este sedimento quedan los materiales más gruesos o más cercanos y las zonas más lejas reciben los sedimentos más finos. Entonces, si el río viene del norte, los sedimentos más gruesos quedaron en Corrientes, podemos decir así, y los sedimentos más finos quedaron en Entre Ríos. De la misma manera, el sedimento loésico que trajo el viento desde la cordillera quedó la parte más gruesa arenosa en el norte de La Pampa y la parte más fina quedó sobre Santa Fe y el Chaco. Otro factor entonces que impactó sobre el desarrollo de los suelos es el clima. El clima actual, digamos que se estableció hace menos de 10.000 años, que en las eras geológicas es bastante reciente, sobre el Cuaternario. Entonces, afortunadamente nuestro clima en la región pampeana o la región chacopampeana, donde producimos la mayoría de nuestros cereales y cultivos, es un clima muy benéfico, porque es templado y húmedo. Técnicamente los edafólogos decimos que el régimen de humedad de esta gran zona es údica, es un régimen údico. ¿Qué quiere decir esto? Que llueve suficiente en invierno y suficiente en verano como para sostener el cultivo de especies de invierno y especies de verano. Esto nos permite a nosotros en esta gran zona hacer trigo-soja, por ejemplo. A medida que nosotros nos alejamos de la zona central de producción y nos vamos hacia el oeste o hacia el sur, las precipitaciones disminuyen y entonces entramos en un régimen de humedad de suelo que denominamos ústico. ¿Qué quiere decir que sea ústico?
que las lluvias disminuyen notablemente en el invierno y nosotros no podemos hacer un doble cultivo, pero sí podemos hacer con mucho éxito un cultivo de verano, como se puede hacer en la zona de Córdoba, en Río Cuarto. El relieve tuvo un efecto importante en la formación también de los suelos. Nuestro relieve principal de toda esta zona es una gran llanura chacopampeana, o sea, una planicie muy extensa. Es una de las zonas más planas y extensas del planeta. Sin embargo, las pequeñas ondulaciones que tenemos de zonas un poco más altas y un poco más bajas determinan cambios importantes en los suelos. Esto va a ser evidente para ustedes en las zonas bajas. En las zonas más bajas del paisaje, el agua se acumula en exceso. Y entonces ahí tenemos suelos con un régimen de humedad acuícola, con exceso de humedad, con agua que está detenida en el perfil. Y eso determina que tengamos suelos hídricos o hasta humedales, como tenemos en el delta de Entre Ríos, una gran extensión de suelos prácticamente bajo el agua. El tercer factor es la vegetación. La vegetación de esta gran zona ha sido básicamente de pasturas o pastizales, de gramíneas, también algunas sabanas y algunos bosques, fundamentalmente de leguminosas. Esta vegetación ha sido bastante benéfica también para nuestros suelos por el hecho de introducir materia orgánica con las raíces en profundidad y en forma gradual, lo que los hace suelos profundos y ricos también. La conjunción de estos factores que acabamos de enumerar determinó la formación de distintos órdenes de suelos, que es como nosotros clasificamos a los suelos para comprender su funcionamiento y manejarlos. Como pueden ver en este mapa, los suelos más importantes de la región central argentina, nosotros los denominamos molisoles. Ellos cubren esta gran zona central, la más importante, del sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, el sureste de Córdoba, el noreste de La Pampa y alguna pequeña parte sur de Entre Ríos. Estos suelos se desarrollaron sobre el sedimento loésico sobre el loess y son los suelos más ponderados, mejor vistos para hacer agricultura. ¿Por qué? Porque estos suelos tienen unas características de que son mullidos, son friables, son fáciles de laborear, tienen materia orgánica, tienen un pH adecuado, son fácilmente explorables por las raíces de las plantas. Entonces determina que la presencia de molisoles es una ventaja que tiene nuestro país en la producción agropecuaria y cubren una amplia superficie. El otro orden de importancia que ustedes pueden ver ahí son los alfisoles. Los alfisoles que los vamos a encontrar sobre todo en el norte de Santa Fe, Chaco y Formosa, norte de Corrientes y en la Pampa deprimida. Estos suelos son suelos de relieves más planos, que tienen un horizonte B o un segundo horizonte muy arcilloso, que detiene el agua y eso hace que sean suelos con mayores limitaciones para la producción agropecuaria. Otro grupo muy importante de suelos lo constituyen los entisoles. Los entisoles son suelos que se desarrollaron sobre sedimentos muy arenosos, contrariamente, muy arenosos, como pueden ver en el sur de La Pampa, en San Luis. Entonces, estos suelos tienen la desventaja y las limitaciones de no retener bien el agua y no tener mucha fertilidad. En el otro extremo, en Entre Ríos, en la zona central de Entre Ríos, el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, donde el río Uruguay depositó un sedimento, una capa de sedimentos muy arcillosas, tenemos los suelos vertisoles. Estos suelos son suelos muy oscuros, negros, que se caracterizan por cambiar de volumen cuando se secan y cuando se humedecen. Entonces, estos suelos tienen también limitaciones por el gran contenido de arcilla y la dificultad que tienen las raíces para explorarla, para que circule el agua, y eso los hace menos productivos también. La distribución de los suelos en la geografía de Argentina, que es el encuentro de estos factores que hablamos al comienzo de sedimento, relieve,
clima y vegetación, ha determinado también la aptitud productiva de esos suelos, que es lo relevante que queremos tratar hoy. No es un interés geográfico, cartográfico o decorativo conocer cuáles son los suelos que están en nuestro país y cómo se interpreta eso. Lo que nos interesa es conocer la aptitud productiva de cada uno de estos suelos. La aptitud productiva nosotros las clasificamos como muy aptos en clase 1, que son los suelos que dominan la zona núcleo. Evidentemente, la zona núcleo central de Argentina está dominada por los suelos de clase 1. Son suelos que podemos decir que no tienen restricciones para la producción agrícola. Es decir, la humedad, la capacidad de penetración de raíces en el perfil, la profundidad, son adecuadas para los cultivos exigentes como el maíz. Estos suelos pueden tener 2 metros o más de profundidad de exploramiento de raíces y almacenar hasta 300 milímetros de agua disponible para las plantas, lo cual le permite sortear periodos de lluvia relativamente cortos, ¿no? Entonces, en estos suelos, que son los principales suelos y los suelos más codiciados de nuestra zona, podemos obtener promedios de rendimientos de maíz de 9 a 10 toneladas por hectárea, alrededor de 4 toneladas por hectárea de soja y 4,5 o más toneladas de trigo por hectárea. A medida que nosotros nos alejamos de esta zona núcleo central, como muchos sabemos, aparecen restricciones o limitaciones de diverso grado a la producción agrícola. Entonces vamos a tener suelos que tienen algún horizonte denso o muy arcilloso, otros suelos tendrán alguna capa de tosca cerca de la superficie y algunos suelos pueden tener una napa de agua cerca de la superficie. Esto hace que tengamos suelos de menor aptitud. Los suelos de menor aptitud, que nosotros podemos clasificarlos en categorías 3 o 4, si bien pueden ser agrícolas, los rendimientos a los cuales vamos a aspirar de los cereales van a ser del 50 al 60% de lo que obtenemos en las clases 1 o 2. Es muy importante que nosotros podamos clasificar a los suelos y determinar la aptitud, tanto sea para distintos campos que tengamos en Argentina, en distintas zonas de Argentina, para distintos lotes que tengamos dentro de un mismo campo o establecimiento, o aún hoy, con la agricultura satelital o con la posibilidad de hacer un manejo por ambientes y agricultura de precisión, nosotros podemos darle importancia a la clasificación de los suelos y la determinación de su aptitud, ya sea entre distintos campos o establecimientos ubicados en distintas regiones del país o dentro de un establecimiento por distintos lotes o potreros, y aún más a hoy con la agricultura de precisión y la agricultura variable, que podemos hacer cambios dentro de los lotes, podemos tener ventajas y beneficios al hacer la clasificación por aptitud de las distintas situaciones. Esto nos lleva a que podamos hacer un manejo de sitio específico que incluya manejos diferentes que los agrónomos hoy disponen, como elegir distintas especies, elegir distintas variedades, fechas de siembra, densidades de siembra o fertilización en base a la aptitud de los suelos que pueden encontrarse ya sea en un mismo establecimiento, en distintos establecimientos o aún dentro de un potrero. Hoy puedo decirles que no es posible convertir el plomo en oro como prometían los antiguos alquimistas, pero los ingenieros agrónomos actuales tienen herramientas para poder enfrentar estos desafíos y manejar mejor los distintos suelos. Existen técnicas que mejoran la capacidad productiva de los suelos, aún de menor aptitud. Estas técnicas para los suelos de muy baja aptitud requieren de grandes inversiones y por el momento las condiciones económicas no se dan en nuestro país para revertir esta situación. Antiguamente teníamos una visión de los suelos bastante restringida y limitada y nos decían cuando estudiamos, el suelo es soporte, sostén de la planta
y reserva de agua y nutrientes. Fíjense que una visión que hoy la tenemos mucho más superada. Hoy vemos al suelo con muchas más funciones. Hoy todo el mundo ve al suelo con funciones ambientales muy poderosas y muy importantes a la escala global. Es así que las grandes asociaciones como FAO o Naciones Unidas y otras organizaciones como la Organización Mundial de la Salud consideran al suelo dentro de sus planes de salud humana y salud ambiental. ¿Por qué? Porque el suelo puede ser, además de producir nuestros alimentos y muchas otras fibras y combustibles que nosotros utilizamos, es el filtro del agua que bebemos, es el filtro de muchas sustancias que circulan en el ambiente y es el lugar donde más reserva de carbono terrestre hay. Entonces, esa visión ambiental del suelo ha cobrado una relevancia sustantiva en los últimos años, como la visión del suelo como reserva de biodiversidad. Así que estos suelos que nosotros trabajamos con esa visión antigua de que era sostén y provisión de agua y nutrientes, nos llevó a una etapa de degradación de estos suelos, de degradación de este recurso tan importante para la producción agropecuaria. Desde los años 90 que se simplificó nuestra agricultura por la aparición de los cultivos resistentes, de la siembra directa, esto nos llevó a un sistema agrícola bastante simple, de pocos cultivos, contrariamente a lo que teníamos antiguamente, donde hacíamos agricultura y ganadería y rotábamos pasturas, ganado y luego volvíamos a hacer agricultura. De los años 90 en adelante fuimos hacia un sistema más simple, dominado básicamente por la soja. ¿Esto a qué nos llevó? A una pérdida de materia orgánica, degradación de suelo, extracción de nutrientes, baja eficiencia del uso del agua y a un incremento en el uso de herbicidas fundamentalmente. Todos sabemos, por experiencia, los más grandes sobre todo, que estamos aplicando más cantidad de principios activos y más dosis de productos para controlar las malezas, por ejemplo, que son problema en este momento. Entonces surge hoy, ante esta realidad, una alternativa que ha tomado varios nombres o distintas intensidades, que podría llamarse agricultura intensiva ecológica, agroecología, agricultura regenerativa, inteligente, agricultura bio, muchos nombres de asuntos similares o cuestiones similares, pero lo que buscan en esencia es reducir o evitar o disminuir los daños físicos, químicos y biológicos que producimos sobre el suelo al realizar nuestras actividades agrícolas. Es decir, reducir el número de laboreos, reducir el uso de sustancias sintéticas, de agroquímicos, diversificar los cultivos, incluir cultivos de servicio, lo que nos lleva a una mayor complejidad y a una mayor diversidad para lograr estos objetivos. ¿Qué buscamos con esto? Porque en realidad nos estamos complicando un poco la vida, pero queremos recuperar productividad y sanidad, tanto en los suelos como en los alimentos que producimos. La degradación de los suelos y la materia orgánica produjo que los microorganismos que habitan el suelo disminuyan notablemente. Ustedes habrán visto ahora en el mercado la oferta de productos que se denominan bioestimulantes, bioactivadores, biofertilizantes, etcétera, etcétera, que no son más que microorganismos. Muchos de ellos se basan en el aislamiento de microorganismos que viven en el suelo, que ha disminuido su población por la reducción del alimento que tiene, que es la materia orgánica, y entonces hoy son beneficiosos la incorporación de estos microorganismos que proveen fitohormonas, estimulantes de crecimiento, protección contra hongos, disponibilidad de nutrientes y que son beneficiosos para la agricultura.
Entonces, el manejo que nosotros hagamos tendiente a mejorar la materia orgánica de los suelos que se incorpora a través de raíces, va a ser provechoso para la productividad de nuestros cultivos. Entonces, ¿qué podemos decir como síntesis para quienes van a enfocar proyectos o enfrentar estos nuevos desafíos y estas campañas que se nos vienen por delante? Tenemos una región amplia de cultivos extensivos en Argentina que cuenta con suelos mayormente aptos y un clima benévolo, que es lo que nos ha permitido sostener una alta productividad agrícola en Argentina durante más de 100 años. Existen zonas con moderadas restricciones que nosotros cultivamos igualmente y donde podemos hacer un manejo más ajustado para ser rentables también en esas zonas. La demanda de alimentos va a seguir incrementándose y la presión sobre las tierras para cultivo y para producción de granos y alimentos llevará a que nosotros tengamos que analizar proyectos de producción en áreas más marginales, de suelos más frágiles. Y ahí es donde mejor foco vamos a tener que hacer y mayor cuidado vamos a tener que tener. Pienso que el modelo de producción extractivo que teníamos, de aprovechar la fertilidad natural de nuestros suelos y la materia orgánica y los nutrientes que tenían esos suelos naturalmente, se ha agotado y surgen nuevas alternativas que son más ecológicas y sustentables. A diferencia de los antiguos alquimistas, hoy los nuevos alquimistas de la ciencia agrícola moderna, que están fuertemente impulsados por la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos y preservar el medio ambiente al mismo tiempo, cuentan con una base científica cada vez más sólida para enfrentar esos desafíos.